Bueno, ahora sí, santo y seña, ahorita la vamos a tocar, pero yo sé que usted ha escuchado la frase alguna vez. ¿Sí? Dígame el santo y seña, es una frase muy militar, después lo vamos a mirar. Al fondo, no sé si alcanza a ver, hay dos letricas que dicen fe. Yo pensé que no la iban a ver, que iba a estar muy escondida, pero sí se ve. Fe. ¿Listo? Yo ya alcanza a leer lo que dice aquí. Hoy 7 p.m. Está bien de la vista, excelente. Solamente quería verificar eso. Mire, la vida cristiana simplemente es una vida de fe. Es una vida de fe, exclusivo. Creer en algo, en este caso creer en alguien que no vemos, es fe. Estamos acostumbrados a ver para creer, pero la vida cristiana nos han enseñado que necesitamos creer para poder ver. Creer para poder ver que los milagros que cambien aquellas situaciones por las cuales tanto pedimos, y para eso se requiere fe. La fe es un detonante que hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Si no hay fe, va a ser muy difícil de que Dios se mueva, porque a Él mueve mi fe, el creer en Él. Cuando yo decido creer en Él, simplemente estoy diciendo que estoy dando el primer lugar, así no te vea. Y hay mucha gente que dice, ay, no lo veo, pero lo siento, y es verdad. Al Señor no lo vemos, no tenemos ni idea cómo sea su físico, tal vez. Sí, hemos visto películas, hemos visto imágenes del Señor Jesús, pero no sabemos realmente cómo es. Pero podemos sentir su presencia a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Vamos a Lucas 18 ahí rápidamente, solamente a tocarlo. Lucas 18 es una parábola muy conocida que habla acerca de el orar y no desmayar. Lucas 18. Vamos a mirar solamente el título. Ya conocemos todos la historia. Si no tiene Biblia, pues mire acá. Dice el título, parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces habla que había un juez que era injusto y había una señora que tenía una necesidad y ella venía insistentemente a decirle que le hiciera justicia. Al final este juez que era injusto era la gente, era un desgraciado porque no tenía la gracia. Dijo, pero esta vieja es intensa, pues entonces le voy a hacer el favor y le solucionó, digamos, su problema. Lo que llama la atención es el versículo 8, ya después de terminar la parábola, el Señor Jesús les dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Si el Señor llegara hoy, que le diera por alistar su nube voladora hoy, y viniera, ¿usted cree que el Señor hallaría fe en la tierra? ¿Usted qué dice? Entonces usted puede decir, ay, sí, la gente ha dejado de creer. Uy, no, la gente está muy mal. Pero no se ponga a mirar a la gente. Mire usted, ¿cómo está su fe hoy? ¿En quién o en qué está creyendo? Porque es una pregunta que sí o sí nos debemos hacer. ¿Será que sí estamos confiando plenamente en Dios? Y una pregunta más puntual para usted, más cotidiana, más real. ¿Usted duda de Dios? ¿Ha llegado a dudar de Él? A veces no dudamos de la existencia, porque es seguro que sí existe. Pero en mi caso, por ejemplo, he tenido episodios que he dudado de que lo quiera hacer. ¿Sí me van a entender? ¿Les ha pasado eso o no? En algún momento. Entonces ahí es donde caemos en un letargo espiritual, caemos en algo muy sencillo. Le decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es cierto, es la palabra de Dios. Pero ¿a dónde queda nuestra fe? ¿En qué basamos nuestra fe? ¿Cuál es la esencia de nuestra fe? ¿Qué tanto luchamos por nuestra fe? Porque es que la fe se puede apagar cuando no vemos respuesta, cuando no vemos solución a algún problema, cuando estamos orando tanto tiempo y nada, no pasa nada, entonces empezamos a dudar. Y simplemente nos llevamos la idea de que no, entonces que se haga la voluntad de Dios, no es malo, no me vaya a malinterpretar. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que actuar en la fe, insistir en la fe y seguir creyendo? ¿Hasta qué punto?
Porque yo he visto que cuando dejamos de creer en Dios, empezamos a creer en otras cosas. A veces nuestra vida depende, o decimos que depende plenamente de Dios, pero a veces tenemos vacíos también en el alma y buscamos llenura en cualquier parte o con cualquier ente. Y nos olvidamos de Dios muchas veces. Y eso es el común denominador de nuestra vida. Pasa normalmente. Empezamos a llenar y empezamos a saciar. Mucha gente a mí se me ha acercado a decirme: me siento vacío. ¿Y qué estás haciendo para eso? Comer, porque necesito llenar este vacío. Hay muchas cosas que pueden tratar de saciar, ¿sí? Allá afuera hay muchas cosas, muchos ofrecimientos que pueden saciar nuestra sed del alma, llenar aparentemente nuestros vacíos. El problema de eso es que después nos volvemos a sentir igual. Por eso es tan necesario poner nuestra confianza plena en Dios. Reitero la pregunta: ¿confía en Dios? Sí, se ve. Usted no le ha dicho a alguien, a un amigo, a un conocido: vea, confía en Dios, ¿sí? Créale a Él. Y uno se vuelve impresionantemente espiritual, cristianísimo, y empieza a recitarle a la gente versículos. Uno le dice: la palabra de Dios dice todo, y empieza a decirle: todo lo puede en Cristo, Él es tu pastor. Y uno empieza a aplicarle una fe a la gente que tal vez uno no está viviendo, que tal vez uno no está disfrutando o uno no está experimentando. Porque lo lindo de la fe sería disfrutar del favor de Dios, ¿cierto? ¿Para qué me sirve la fe? Para eso, para yo estar bien, para yo vivir la plenitud, para yo saber que el día que salgo tengo la confianza que Dios me trae, que Dios me lleva, que Él es quien me cuida. Esa es la fe que nosotros necesitamos, ¿no? Dice aquí en mis apuntes: debemos ser muy minuciosos para saber o descubrir en qué o en quién estamos depositando nuestra fe. ¿Será que sí confío plenamente en ti? Inclusive lo podemos hacer en nuestros tiempos de oración. ¿Será que sí estoy confiando plenamente en ti, Señor? Tal vez ponemos nuestra confianza en algo o en alguien. Y un ejemplo que he dado siempre, por ejemplo, en los tiempos de política, ¿no? Que no, que estoy en la inmunda, que estoy mal, llevo tanto tiempo sin empleo y estoy esperando que mi primo fulanito de tal me habrá dado un puesto y él me prometió, y entonces basan o ponen su confianza en el primo que nunca llegó su alcalde, que nunca llegó probablemente, y usted quedó más en la inmunda de lo que estaba, ¿ya? Porque es que mire, Dios es realmente celoso. Dios es muy celoso con ese tipo de cosas. Cuando nosotros tenemos un rezagito de decir: te dejo de lado y le doy la prioridad a este o a esta o a eso, Dios es celoso. ¿Y cómo actúa una persona celosa? Las mujeres, ¿ustedes alguna vez han tenido celos? Sí, porque los hombres no creo que suframos de eso. Entonces, ¿cómo actúa la mujer celosa? Desconfianza, enojo, molestia, rapidez, ¿sí o no? Y Dios es celoso, pero simplemente es celoso porque Él es el único, porque Él es el dueño, porque Él es el rey del universo, porque Él es el principio y el fin, porque Él es el alfa y la omega. ¿Y cómo me va a ir a cambiar por un politiquito? O sea, cualquiera se enoja. Y aún así, Él sigue renovando su misericordia cada mañana. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar, o renueva un pensamiento y dice: bueno, ¿por qué no confiar en Él? ¿Será que vale la pena o no vale la pena? Yo he meditado mucho últimamente, créanme, y algo que es real es que todos nos vamos a morir. Las circunstancias no las sabemos, no tenemos la menor idea, pero yo les digo: sí vale la pena confiar en el Señor, sí vale la pena. Así usted ore para que el diagnóstico sea quitado y ora y llama al grupo de oración del distrito, y Romelia y sus secuaces oran y dejan y oran y patalean y oran y oran y oran, pero resulta que la persona al diagnóstico falleció. ¿Debo dejar de confiar? Diario se mueren millones de personas y lamentablemente es parte de la vida. Entonces hoy vamos a descubrir, o pretendo que descubramos, disfrutar del favor de Dios, y eso se hace a través muchísimo de la fe. Éxodo 20, del 4 al 6, vale la pericia leerlo.
Éxodo 20, del 4 al 6. Si alguno tiene sueño, me dice, hacemos un time break. Estoy hablando demasiado inglés. Échale ganas lo que dice la palabra de Dios muy puntual. No dice eso. Está congelado. Dice, no te harás imagen. Ve, es como lo que dice Pastor Tiempo. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, ¿y qué dice ahí? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Entonces solamente lo toqué para que miremos que Dios es celoso, ¿sí? Cuando ponemos cualquier cosa, cualquier persona, en lugar de Él, lo ponemos en el trono de nuestra vida, le estamos dando cierta prioridad, Dios es celoso. Y yo espero que el Espíritu Santo nos muestre, porque es que hay muchas cosas a las cuales le guardamos culto y no nos damos cuenta. Hay cosas que simplemente nos parecen mucho más importantes que el mismo Dios, y tenemos que confrontarnos con ellos nosotros mismos. A ver, a mí, ¿qué me está robando la presencia de Dios, por ejemplo? ¿Qué estoy haciendo que me está haciendo separar de Dios? Eso se convierte en un ídolo, en idolatría. ¿Y usted sabe qué es idolatría? ¿Quién me dice para que se gane nada porque no traigo nada? ¿Ah? ¿Qué es? Dice, adoración de dioses. Poner como prioridad personas o cosas, actitudes o hábitos. Se dice según los estudiosos, y me parece muy claro, lo tengo claro, que la idolatría es el principio de todos los pecados. Cuando yo idolatro, cuando tengo ídolos, estoy faltando al primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya la embarré, ya fallé. Y una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos aprender es amarlo a Él por encima de todas las cosas, por encima de las posesiones, por encima de lo material, por encima de lo que tengo ahora, por encima de las autoridades que tengo encima. Por encima de todo, yo tengo que aprender a amar a Dios. Si yo fallo en este primer mandamiento y empiezo a amar otras cosas, simplemente está dando pie al error. Por ahí entra el error. Entonces, esta idolatría es el principio del error, es el principio del pecado. Por ahí se abren las puertas de todo tipo de pecados que podamos cometer. Si yo no lo amo, me alejo de la fuente, quedo en libertad y puedo hacer lo que a mí me da la gana, bueno, como dice la gente. ¿Sí me hago entender o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Excelentemente. Entonces, hijitos de Dios, leamos lo que dice Éxodo 32. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos más adelante, unos capítulos más adelante. Éxodo 32 es un pasaje muy famoso, lo hemos oído mucho, muy diciendo. Aquí no está el título, pero es del famoso becerro de oro. ¿Se acuerdan? Vamos a leer hasta el 10. Espero que no se vayan a dormir en este lapso que leamos este pasaje. Dice: viendo el pueblo que Moisés, miremos, pueblo nosotros, Moisés, el líder en ese tiempo, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le encontrar. Ay, no, están enojados. ¿Sí? Moisés, que representaba a Dios para ellos. Pero mire cómo el pueblo de desesperando. Porque está demorando el viejo. Entonces le dijeron: no, algo tenemos que hacer. Y eso es lo que sucede a veces. Dios está demorando mucho con mi petición.
se está demorando en responder mi oración. Entonces miremos, hagámonos unas agüitas o visitemos a fulanito que me dijeron que podía operar y no hay cómo. Entonces ahí es cuando cometemos errores garrafales, ¿ya? Y Dios es recontra mega seca, celoso. ¿No? Para los varones, miren a las esposas y la tiene al lado. Es más celoso que su esposa. Dios. ¿Ya? El versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganlos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana iba Aarón, será fiesta para Jehová. Imagínense la vuelta tan delicada aquí, ¿sí? Montaron un becerro, Aarón se dejó llevar por la presión de la gente, ¿sí? Y a veces nosotros presionamos para caer en el error, nos damos cuenta. Y dijo: mañana hacemos una fiesta, y según él, para el Señor. Estaba cometiendo un error garrafal. A veces hay cosas que son santas y las volvemos de pronto muy comunes, ¿no? Luego dice, al 6, voy por el 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo con él y a beber, y se levantó a regocijarse. Todo lo que uno debe hacer en presencia de Dios empezaron a hacerlo a un Dios pagano, al becerro de oro, que representa la total idolatría. Cuando usted o cuando yo le dedicamos tiempo a otras cosas que sabemos que nos hacen daño y simplemente estamos ofreciendo nuestro holocausto para engrandecer aquello que no nos sirve para nada. Cuando eso ya no nos sirve, cuando eso ya se destruyó, ya me empezó a destruir a mí, es cuando yo vuelvo mi mirada al Altísimo, ¿no? Al Rey. Y eso es normal, y Dios lo conoce, y Dios sabe que va a pasar, porque todos los seres humanos somos así de necios. Pero si lo estamos entendiendo en esta noche, ¿no será mejor evitarlo y ponerlo a Él en primer lugar? Y darle el lugar que Él merece, que sea mi prioridad en todo tiempo, independiente del diagnóstico, independiente del camino, independiente del desierto, o cómo sea la tormenta, o que la suegra esté ahí todos los días, independiente de las cosas más malas del mundo. ¿Podría pasar eso? ¿Sí me van a entender o no? Vamos bien hasta ahí. Dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque el Señor estaba viendo lo que estaba pasando: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahí el Señor habló como un celoso. ¿Sí? Cuando Aarón armó el becerro, le dijo: vamos a armar un becerro para adorar al pueblo que salió de Egipto. Las mismas palabras usó el Señor aquí, diciéndole: vaya, al pueblo que tú sacaste de Egipto. Como enojado, ¿no? Vaya donde los borrachos, vuelvan allá. A veces dicen así, ¿cierto? Dice: pronto se han apartado el camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, por cierto, es un pueblo duro de cerviz, terco, testarudo, el pueblo de Israel, no, ustedes no, otras congregaciones de pronto, ¿cierto? Dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cara a cara de Dios con Moisés: vaya mi hijo, dígales algo, y deja que mi ira, le decía Dios a Moisés, los consuma. Pero miren lo que hace Moisés en el versículo 11. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre toda la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y empezó Moisés a recordarle: te acordás de Abraham, de Isaac, de Jacob. El caso es que Moisés, en su oración, en su intercesión, le cambió el chip al Señor. Increíble, ¿no? Es increíble. Entonces vamos a dos facetas: abajo el pueblo idolatrando y allá arriba un hombre de fe intercediendo. Entonces aquí yo quiero resaltar algo
muy grande. Moisés, a pesar de ver a ese pueblo que él mismo sacó, que Dios usó para llevarlos a salvación, estaban cometiendo ese error, aún así se atrevió a interceder por ellos. Yo no lo haría. ¿Usted lo haría? Gente desgraciada con uno, ¿cuántas veces no insultaron a Moisés? ¿Cuántas veces no lo murmuraron contra él? ¿Cuántas veces no dijeron, ¿para qué nos saliste para acá? Solo acá tenemos hambre, ya teníamos todo. Yo con un pueblo de esos no podría trabajar. ¿Sí? Pero él aún así, sabiendo que lo hicieron quedar mal, yo me vine para acá a buscar tu rostro, y estos se montaron una imagen. Señor, ten misericordia de ellos. Eso nomás lo hace Moisés. ¿Sí o no? Pero ¿qué vemos aquí? Permaneció en algo importante, que eran las dos letras que estaban en el título. Permaneció en la fe. Entonces aquí es donde ya viene el tema del santo y seña, para que ya vamos saliendo de todo este meollo. Moisés accedía de manera sencilla, digámoslo así, según nos lo muestra la Escritura, al favor de Dios, porque él intercedía, él oraba y Dios le escuchaba. Eso no es lo que usted y yo quisiéramos, pero porque él nunca dejó de creer, nunca dejó de confiarle su vida y su pueblo, jamás. Siempre creyó en esperanza contra esperanza, siempre, nunca lo dudó, y sabía que él era Dios misericordioso y que iba a perdonar a ese pueblo pagano. Sabía que así iba a ser. Miremos nuestra vida entonces. ¿Cuántas veces usted tiene una situación y usted se va dudoso a enfrentar esa situación? Pero resulta que ahí es cuando nosotros tenemos que activar nuestra fe. ¿Qué es el santo y seña entonces? Es un sinónimo de contraseña. Por ejemplo, que yo me hago a la puerta y no puedo dejar esperar a nadie, sino cierta persona que estoy esperando. Y llegue a las 12, fulanito, no lo conozco. Deme el santo y seña. El santo y seña es tal. Es alguna frase que yo tengo para saber quién es esa persona. Caso más sencillo, cuando usted le van a poner en internet en su casa, ¿sí? Usted tiene una clave o una contraseña. Ese es el santo y seña. Entonces nos damos cuenta que la contraseña, el santo y seña, es un código secreto que yo necesito para poder acceder a algo. ¿Ya? Para poder acceder. Y eso militarmente se usaba mucho. Santo y seña, tal y tal cosa, siga. Y eso pasa con el Señor. ¿Y cuál es el santo y seña entonces? Yo lo cargué ahorita. ¿Por dónde detrás? Un soldado de cerro. ¿Cuál será la santo y seña para nosotros? ¿Qué es lo que activa que yo pueda ver el favor de Dios? Sencillamente la fe. Y este tema llegó a mi cabeza que día que iba todo turulando, pero me tocó irme para acá, y iba viendo todo mareadón. Yo no le digo a mi esposa que estoy así, yo digo, no, soy incómodo, pero la verdad es que iba muy mareado. Y yo decía, Señor, cuida mi salida, así como cuidar mi plata. Le decía, y yo decía, bueno, ¿cuánta gente no hace oración y me mata? Pensaba yo. Y puede sonar muy feo lo que estoy diciendo. Y ahí se me abrió la chispa y yo digo, bueno, lo que yo necesito es creer que tú me vas a llevar y que tú me vas a traer. Necesito creerte porque tú eres mi Dios. ¿Sí? Y es abrir esa abertura, es abrir esa pequeña abertura para que el favor de Dios sea sobre mí. Es empezar a creer de que Él me cuida, que Él está conmigo. Cuando hay alguna translucidad de luz que entre la duda, ahí es cuando de pronto yo me pierdo y las cosas pueden pasar. Y qué bueno es que yo empiece a disfrutar del favor de Dios a causa de mi fe. Creerle a Él única y exclusivamente a Él. ¿Usted ve en qué necesita al Señor? En todo, en absolutamente todo. O usted es de los que le dice, Señor, toma estas áreas de mi vida, pero estas no. Esta la manejo yo. Manéjeme todo, cámbiame mi suegra, cámbiame a mi esposa, cámbiame a mis hijos, pero la plata la manejo yo. Hay gente así. No pasa aquí, no, obviamente, con ustedes no es con otras iglesias,
en el otro lado del mundo que eso sucede, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hacemos eso? No le entregamos el control absoluto y total de nuestra vida al Señor. Puede sonar raro, pero cuando yo le doy la prioridad en mi corazón, las demás cosas empiezan a suceder. Simplemente las cosas buenas, lo que Él quiere para mí. A veces estamos empecinados en hacer cosas y cosas y cosas y creemos que por ahí es, y el Señor por ahí no es eso, por ahí no es eso, y uno hágale y hágale y hágale, y el Señor por ahí no es, hasta que se estrella y ahí se entiende, ay, por ahí no es. Era como tú decías, Señor. O cuántas veces nosotros no vamos a la Escritura preguntándole, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres conmigo? ¿Sí? Y queremos que nuestra vida cambie, pero no dejamos que Él nos hable. Es difícil. La fe también tiene que ver de doble vía. Escuche, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira, el rey David en el Salmo 27:4, y quiere búsquelo, no ve para allá, dice que una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para inquirir, para contemplar la hermosura. Entonces este man tenía algo muy claro. El rey David tenía una disciplina de fe impresionante. Entonces, ¿qué le permitía a él? ¿Qué lo llevaba a inquirir, a entrar? El santo y seña para este era la fe, ¿sí? La fe del rey David. Para estar en la presencia, la demanda es fe. Estar en su casa, por fe, ¿cierto? Todos los días, la disciplina que necesito en la fe. Contemplar la adoración que necesito para acrecentar mi fe, ¿sí? Y para inquirir, disfrutar del favor de Dios, fruto de la fe. Entonces yo necesito creer más. Mi médico, yo necesito creer, confiar de que Él sí puede y lo va a hacer. Eso es importante, ¿no? Entonces, hijitos de Dios, yo creo que nosotros vivimos muchas situaciones duras que nos pueden llevar a dudar. Pero la invitación en esta noche es a que confiemos. Tal vez ustedes pensaron que el tema se debe ir por otro lado, que íbamos a hablar muchísimo de la idolatría, pero yo sé que la fe mueve montañas y derriba ídolos. Cuando yo creo en el Señor Jesús, cuando yo creo en el Espíritu Santo, cuando yo creo en Jehová de los ejércitos y obviamente cuando yo miro al Altísimo. ¿Sí? Eso es algo que debemos llevarnos en esta noche en el corazón. Crea, confíe, suéltese en los brazos de su papá. En los brazos de su papá. Suéltese, créalo que Él puede hacerlo. Si usted siente que hay duda, derribe ídolos en su vida. No los vamos a mencionar. Simplemente que el Espíritu Santo rearguña y usted tome decisiones. Usted diga, esto tengo que dejarlo. Esta conveniencia tengo que dejarlo. Esta situación tengo que dejarla. Estas amistades tengo que dejarlas. Por allá a un amigo que está más perdido que el Deportivo Cali, le dije, ¿qué pasó? Es verdad, el Cali, no está nada con el Cali. ¿Fuiste al Cali hoy? Perdóname. Le escribí hoy, y yo estaba más perdido que nada. Lo mismo, yo le hablo así a él, ¿no? Mínimo, estabas chupando, estabas tomando, ¿no? Y yo, Juanpa, tomamos tal y tal y tal día, y tal día, y estoy seco. Le dije, mijo, usted ya le dijo, esas amistades no le convienen. Yo sí, Juanpa, yo sé. ¿Cuándo va a tomar la decisión? ¿Cuándo va a tomar la decisión? A veces las personas que nos rodean, no va a decir, ay, le va a encarar en mala cara, no. Mire, yo cuando a mí me tocó decidir de esa manera, me tocó quitar los ídolos. El alcohol para mí era el mayor ídolo que yo tenía. La botella, Blanco del Valle, eso para mí era lo máximo. ¿Sí? Me rendía tanto así que me rendía que tomaba el control de mi vida. Totalmente, no, doña Normi. ¿Cierto? Entonces, eso pasaba, pero ¿qué me tocó decir? No, ya no más. Con ustedes no voy más. No puedo más con ustedes porque me estoy haciendo daño yo. Y a veces uno está al borde del abismo y decide seguir creyendo en aquellos o en aquel que lo está llevando al borde del abismo. Es el momento de decir, Señor, yo creo en ti. Si estoy pasando una mala situación, las cosas van a tener que cambiar porque yo confío en ti, porque yo creo en ti, porque tú lo vas a hacer. No importa el proceso que tengamos que vivir, pero tú lo vas a hacer. ¿Listo?
Entonces, hijitos de Dios, dejemos hasta ahí para que tengamos un tiempito de oración.